Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de tener casa llena y no es para menos. Tenemos un distinguido ponente que es el doctor Aurelio Sánchez Suárez. Él es profesor investigador titular, coordinador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Él es arquitecto, maestro en restauración por la Escuela Nacional de Restauración y Sofía del INA. Doctor en arquitectura por la UNAM, postdoctorado en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Sus líneas de investigación son sobre conservación del patrimonio cultural y biocultural, paisaje cultural, patrimonio vernáculo, espacio abierto maya transculturado, saberes y cultura maya, de las cuales ha realizado publicaciones científicas en libros y en revistas nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de comités científicos nacionales, como el Comité de Arquitectura Vernácula, el Comité de Ciudades y Pueblos Históricos y el Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial del Instituto del Consejo. Consejo. Estas son siglas en inglés del Consejo de Monumentos. Consejo de Monumentos y Sitios. En México. Del ICOMOS mexicano. Okay. Y también es miembro de comités internacionales, que voy a traducir, del Comité Internacional sobre Arquitectura Vernácula, el Comité Internacional de Maderas y el Comité Internacional sobre Herencia Cultural Intangible. Entonces, pues, será muy interesante. Gracias por venir a visitarnos. Pues bien, lo que voy a presentar es parte de los resultados del proyecto de investigación que financia la Ciencia Básica de CONACYT sobre saberes vinculados a la arquitectura vernácula y sobre la transmisión de los saberes para amarrar la casa y también amarrar los tablados. Entonces, de este proyecto sale un primer resultado que es el documental Ichil Shaninnak, que significa en la casa de Huano o adentro de la casa de Huano, que se hizo en el poblado de Nunquini, que es mi pueblo. Bueno, no es mío, sino que ahí nací. Entonces, y pues, qué mejor que ellos que digan lo que nosotros les preguntamos, que creí que era lo conveniente y lo que no se ha dicho sobre la casa. Entonces, además de lo que ya hemos investigado, parte de toda la investigación que he recabado a través de proyectos multidisciplinarios, no solo mi trabajo, sino me he aliado con distintas disciplinas hasta llegar a este otro proyecto que estamos haciendo y que va a tener como resultado también un libro que se va a llamar Amarrando los Saberes, que sale el próximo año y que habla sobre cómo se da este proceso de transmisión de saberes, ¿no? Los escenarios de aprendizaje, que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, pues lo que les voy a presentar es eso. Entonces, va a ser así como cinito debate. Entonces ven el documental, es muchísima información, o sea, metimos esa información, yo estoy investigando eso desde el año 2000, vengo investigando lo que es la vivienda maya, además del tiempo que yo viví en la casa, cuando era chico, en una casa de Huano. Entonces es mucha información, entonces, para que vayan viendo, vayan anotando dudas, comentarios, experiencias que tengan. Al final del documental ya lo platicamos. Entonces, aquí adelante hay lugar. Apagamos las luces. Sí, apagamos las luces. Eso, gracias. Eso, gracias. Acaban de casar con su padre de mi hija. ¿Saben qué me dice? ¿Cómo que has
casamiento. No sé, no quise usar. No quieres tu casamiento, voy a hacer tu casamiento. Ay, como tienes tu mamá, si quiero. No quieres meter, no quiero, no me lo van a hacer. Ay, buat kakak betalo, dia kok cakolo, pak keceobo, atau pak keceobo, kok boleh tua kusalo, oleh kalian si, oleh kau wak kusalo, oleh kau sabut sih, itu tulah kalian no formal, tapi kita dapat abdul shalo ini beda dari cekuk kiri loh ya lah. Satu dari dua aku mau urut dari kuningan, kau tu dari itu kami. Ada tu dari umpahan katanya kat dia. Sama dengan titik itu, orang itu dari itu proses organisasi lah. Lepas itu nak proses organisasi obra dari kita. Jadi mah kita awal lagi. Sebentar mas kita ni sudah habis. Sekarang ni boleh main mana? Bahasa apa pusat ni, bahasa cek pusat ni. Malu faham kalau sisa kita yang ni jaga. Terus kali ni kasih cek jadi ni. Pusat yang nak macam mana? Kita kerja pokok. Mesmo ok, eu sei que esperou a problema, vergonha, não sei que são. Ele também, ele suatu linti eu creio, medas que eu acho que já não tá a machico mas eu vai se não chá uma vez chá. Kalau nak ambil plan sama cara y tener animales que cuiden el monte y dan agua y llevan pastos que coman los ganados, es mi trabajo. Y entonces cuando cae el trabajo, armar casas, pues hay algo bueno. Casi, ¿no? Casi mucho y chingo de sale, ¿no? Uchman etsikbala hebish uchmanin masa wale mimay uchmanin shanlume uku hilmaya nekah tsoku bedik masa wale yedel chaklume ubonin liot ele bay ubonin lek ankapu utsotsele yedel bin suk beta blewiniko bale mina nukushtal Katu tuca yung ku winklale mako. Katu bisa tu hol humpel atum. Tush ku yubal uhok olesis iko. Eti le ik ok tu winklale winiko. Kakush lahi beits abi kupishano. Le betike le atu nobo yang upishani. Kumane kinobo le leukasilo bal shano oko ichile actu nobo balele util pishano ma khok sabi mishbik imbi khosak halibe le mase walo katu beta uyotoch beihe bisletie upope leti uhach kanli uwinklan mak yedel shale chak kankabo kupak lumti uyotoch leche kupatal ichile na chok upak lumtalo bay ubakel uwinklale. Yatel suk tu beta yokol unahin. Bay hebish beta bikupol shano. Le ako ikilku kashiku yotoch bay ushich el uwinklale. Upishan kushkintike leti upishan le mase walo. Para el Pascual es su trabajo. Cuando yo tenía 16 años y comenzó a llevarme a trabajar, a armar las casas y ya después, cuando ya está un poco viejo,
Y cuando van a llamar a él, pues me manda a mí a hacer trabajo, pero tardó como unos 5 años trabajando junto con él y se murió el pobre. Pero yo tenía todo el conocimiento sobre la casa. Papá y padre no escuché más por el tío. Y este un poco, y es la que yo no ocupo de educación de nada. Eu digo que a poder com os fácinas, mas tu bota no esmaga. O ayano lakmage, o yara ti meio kata pata no caso não. Mas tu não sabe de mais que bem anda o filho hoje. Tu que nem o caso não lakmage, o que ela substitui a binaguando. Mas você também tem 16 años a la que 16 ya voy a 10 años me quedan. Hay que años, que no sabe eso. Y 16 años, yo ahorita tengo 71 años. Pero ya, esta oferta de tener un ay, se na corriente tapi ada kan na corriente pero bola de casa más de esto me una carta de casilla pante pero ya bona de su gran haga ya la tele para encima de se por chato pero igual malo de lo comanda net o eso todo hasta ve para italia Pues le más con tocar un bédico o la de centro básico que tem se nunca contar o pouco também pero visto basta que cartas tem comentou né o amado com né tudo bata mas o corpo é quadro malo Necesito igual de pasar con estos imágenes. Todo lo mejor y la media y la hora. Y no un poco de sobrevivencia. Pero de hoy ya no hay de la noche culpa o noche malo de yo así. Madre mía que ya todo. De baixar meio. Dan prima de cor de meio controle tá sai. Soalnya mereka hanya hilang. Jadi baksana KM diralo dia sampai sekitar ini lagi sangkut yang pokok itu biasa deh kas menacak dia. Pero él también para hacer la casa quiere el tiempo también. Desde enero, febrero, marzo, abril. Como ahorita ya mero en la lluvia, hay mucho donde voy a ir a componer, hacer huecos, los rayos de 200, 300 años lo vamos a hacer, no es componerlo, hacerlo bueno. Ya conocimiento, ya educación en la de esta ulik sale now usar lo física da check o físico o caixa o solo o capa de que en las checo las maderas para la casa mayor parte cortan el mes de septiembre a octubre para el tiempo de lluvia. Esta vez, estas épocas, este mes de seca, las jóvenes cortan de chucú, chipinche, temporada entre chipinche, suele salir los polvos. Hadi vazgeç. Koç kere. Sonra bu kadar söylenen adresin başlayıcı esnini maksat onu kalacak. Ela bakara sonuç çek. Ela sabak çek.
Cantu. Era escuché. Sempre la riccia in carro. C'è un cuore perché non più in carro. Allora comunque insegnare, no? Quindi io con 8 km là, con tasso di altri carro è 150 come lo. C'è le scuole buona, ospitare un crash, le scuole a matto di vita. Le nacht. In hoge fase c'è in fase leuti whatsapp in kapka. وعلى هالشيء نحكينا ما هو بخوني لنحكينا أنا ولا وغيره لو كنت يهوله لا ولا نحكي بخير ولا يوم لا هي صار ولا يوم نكمل na bolo le que mucho más lo público o el más solo de tanto solo de na share ya no travel acuar de reyete lula como cabeza de touch de visual hecho na lo público wa mishkin be to wa mishkin be del mo entre Fatima Kubino Chikache Bu Chatu Chei Bu Chatu Shani Bu Puta Bu Tole Bu Hosa Hunde Kinta Kasha To Wama So Hunde Kine Bu Hosa Lula Eta Beta Beta Nila Sota Let's go to the church. Change it on the road. Chúng ta mẹ tốt chúng cái chéo chúng ta là Con 4 maderas se saca el cuadro así. Entonces, después del ancho así, da una soga. La soga. Entonces, donde cae el mero medio del palo, lo clavas una madera así, la soga lo doblas así, dos, le pones así, sobre la madera clavada, tú das vuelta, con la madera en la punta así. La vuelta y vuelve a buscar la punta del palo, por allá, así lo sacas. Shaninahe ukahal hebish ukahal yetalu tsogol tulakal baal kanan tikushale yetalu wa dal ukampel okomilo ukampel 2 kilo yokol kab ukampel selilo ukampel 2 kilo isvilak bakmilak ukampel tsomchelo utsmilak chumukil ukani satsmilak ukani tekano telumo tu campel selilo. Mà sạch bụng miệng nó cũng có lần thể tại là cả lúc như thế giả thì mà như thế ai làm thì cũng như thế ai cũng có ai có chúng ta có những cái tay là để cari ai như thế có lần thể có cái mặt là có những cái alam terus ini maknanya yang alam terus sebenarnya pun dia ada Atu sasilil kaliki
biex u tuklikobe u ċikbaħal winnik kenħob u tal-usastal. Ħatun tutsaw u siħal jedel u ċiħi le ċewbo. Le aqobo jedel u jandal kuxtal biexan u siħal winnik. Kutzole ħatu betobu meħen bal ċejlob le kaxom u aħkan il-le kaxobo. Le aluxobo, le kehobo, le ċiċobo, le kohobo, le ċakmolobo, le kano, jedel u aħkan il-le aqobo. Vas kami nasanay, yung pwede ka kalor na yan, hindi kami nalitalador na siya, hindi ka mas sa fresco ka yan na doon. Ay, wala ka, pati na ako. Ano ka? Hindi yan, pero mas pa. Maria, wala na nagawin ko siya. Malo. Pero kaya yan na nakatsa kung saan kala kita noon. Yan natin ikos. Yan, wala mo kisik tayo mo na sa hapa, na tension. Alos. Hoje vale o captain bei sisol o hele mak do deixando degla hai ka deixando ta ki sisol a um o Vaticano Tapi dulu masih kita Pasukan nasional atau bukti sebab bersilakan. Tapi cara cerdas itu cara full hati. Kutola full hati kutola kita lebih oh. Lalu masih omai besok mak kunawa pikutan malam wek kahai kulu blobet yang aksesnya itu omai. Zero dan tiket masa itu dari kopiyo. bei kibo el humo kibo. Yo, como estoy acostumbrado aquí en mi casita, como en esta época hay mucho calor, pues aquí no va a sentir calor. Pero cuando yo voy a su casa de veranito, puedo decir 2 cuartos de madera. Hoy la te sacan de su todo. En el caso, como no está diciendo, bukasan ko si Soli. Bago ka na si Soli, kamo kiblo of may, bayo tuno. Nagkasan ka na. Ito ang bono. Jadi bahasa kakak menurut saya waktu mana ho, waktu mencari le market kibo yang berfungsi bei riuhat berbohong belon kibo bei yang dicari na tu kibo cari. Mascalo, no, masa si bascalo, se la de Brasil, no, mungkin tu ya, kan, mati pada kat sana ini. Pues subir como pensando de más cuando yo buscaba de suerte que me ducho que como que no sé eso que pasa que la oficista. Pero te la pone más malo. Tiene que ver que que tiene que leer, que tu imaginación la es, es un poco de más de la que tiene muy bien. Pero udah tentu meningkat ya Pak Lestio. Kata kawa kami kas. Kalau aku kini la awoso teko. Tahu kata binakas. Tahu. Ini ikut kali dah. Teman pergi nak kerja ni kerja. Lalu buat kerja apa? Silakan. Mak. Lepas mak, sebabnya mak ada yang jadi kereta, nah, ini buat kerja, tidak nanti silakan tu nanti. Mak tu mana? Atau
Jadi negara ni orang akan main lebih juga ini taruh tiada. Pero ini que orang ni mana puluh balik. Jadi kalau wajah ini ulah. Macam makanya ini memang sama. Itu memang. Jadi sama tahu. Kita masih masih kita masih kita. Ya orang lagi jalan di kaju itu kita kalau kuat itu lalu kumpul bin lalu kumpul saja pero yang mungkin no kai terma huracan itu waktu kita nak malu beta itu mungkin maksudnya malu então quando vai botar flores no kumpul wala pas mati ko kumpul kumpul wala botar sa pero fácil ya tu tole kat kumpul ko malu dah. Cada cosa pasó, pero bueno, ¿sí? Por el pretexto que hagan uno, le agarran más fuerte. Eso que el me yahobe, me chemis balu betale, chembale, le naho no hoch bale anik. Uchikula humpel sham, yetel chambel kambal, tishma shok bil habo. Ukahile, ukuch balel tiuhach malu bil meya. Pero que ven representa cari kono mis honte choten itu la usale ka so bento lo ven por lo ven jadi yo itu todo este paplo uka esa no de los tantos tu la le ha tiene un buen beta tiene un buen beta pues está con papel usen ya dari di kosong, mai, usen ya dari nota kita sekian dia, apa tu kan? Terus untuk kita cara tahu sana ni bok, dia orang perlu bertanya dia kata, kita koben yang kami, orang macam kita kami mai, dia orang, kalau kita kita nak kita, dia kita sekarang balik berujuk, yang kita kasih ni, mati. Por la misma equipo. Pero hicieron también una prueba, mi papá contando Macayo, así lo digo. No, a mí quiero que hagan, van a cambiar peruano, pero todo no queda ningún marenado Macayo. Lo mucho vas a tardar el primero dueño de la casa, un año de estar frío. Muere porque la casa tiene 9 vidas, por eso hay que dejar 2 cubanos, 2 allá, 2 allá, 2 allá, 2 de 4 lados va a quedar, hay 2 cubanos, quiere decir que no los quitamos todos, eso dice que mierda, bueno, todita en tu casa, la arrancamos todos los cubanos, como años, 6 meses, no quiero contar. No está muy bien. Leshanina bish anilo, uinkile, le tiuhach nazil tiuhach malo meya ichile beyomo. Tibishu Julian dal he bishaniko. Basignale, humpel balwa contayetel, hunshet el balo bianazilo. Sole, hunshot shantile ba sutuka. Esh ukashul humpel che, uku huntul kuk, wa huntul tsunume. Jadi kaki liuce, nah ini mobil, nah mati dulu beta, mana dulu mana beta. Jangan begitu.
22 Kalau di Sharina tu ni kaji di shock di talent di mama di papa ma di hoke kata ya tu ni dia buat di shock. Lega anjau soli dele, lega ikas di water ni kaya dia bersekarang bed, mungkin nak. Letong ka kopuyang daun bicara daging dari kusina no kalau daun begini berarti betul. Jauh di bapai awalnya yang kut kecana oke itu lepas segala itu. Tumel itu saya nama cakap tiga yang jangan nama berarti dia yang seri. Jadi maka betul seri trouble itu yang masuk sesuatu yang tidak bela dia itu. Jadi yang tuning pas warna di panel itu warna itu sofiakan. Pues después levanta la tijera, se levanta. Pone atravesando y sube a Guanache, lo van a jalar con soga, como tal, si era así, lo van a meter de Guanache. Pero, o sea, que viene un metro también que salgan para caer todo el mundo. ¿Sí? Hay que medir también. Yalah lecho, makabet nikimita kabeshim, masang amiyahes abet keshkoli. Bas kawalik beya, tuyalo leshi palalok di lecho. Chinese humpiti, timpuk sikale, yang bal kabet iwalik tesh. Yang sang iwalik tesh hachbeorai. Cembale, yash, aines bal ihante, tuyala lecho. Kutsokole kids icon a watch. Chembale yash kanem. Unugoptim. Malo. O el testune. Unukulop ayumesh hunapu. Yetel buku hunapu. Ukabao lela. Lekimo shibal bae. Unukulil ubasha lobo. Tep atlop yetel techu yubalo tuholenahu. Utsibit kabil uhu kabilo yetel upokin. Chembale achicheshe maok atu yesteshi tumenyola lehelobo kakima yumisho. Le ako kumpel mulu uch. Aktum beishalum tutukul uch ven karnali dobeluma. Sole tihuntul ak samlusol si uyun ko hile ishin. Terminando en la tumba ni kata ni tu regresa tipo como espero cabe kapataka ahaj kita tukule patere agua pocho mata cosa tishba mas ya la luz es me fala que me digo en la tumba de guaya tu me fala diga otro que está diciendo más ya la tu Matoli, viola di bade maluyo que casi para lo de que se lo está que nada es que debe ser y puch me va que problema viola bella como el bajo de todo vale beta para que salga de todo para todo sai so peca muka estuvo pisna en cruzado de bella casi como una champal mas ale muka smart dice Sí, cuando
cuando la casa nueva, el piso se pone el tamaño, ¿verdad? Aunque sea un pedazo. Ya, y además de que nada, ya no te la nieta, porque ya no dijo que incluso, pero de que te ató. Me voy a estudiar. Es secreto, no es que los niños o las niñas no se mueren porque tienen secretos en la casa. Dicen que si uno no lo hace, que debe de matar un pollo, tirarlo en medio, o sea, estrangularlo y tirarlo en medio, ella brinca, se muere y se acabó. Bueno, cada quien tiene su estilo más. Ni como el estilo tener cajo y mira que juna, sin paga, sin juna, casi juna, hermano. Más que nada recto, lágrimas, si está juna, tabi. Chena, lúcula, me aguarda en estas caras, o no, chicas, me metas en un vaso. Pero yo de antes no lo creo, pero cuando lo digo, allá lo creí que sí hay, ¿por qué no? Un día de eso, lo tumbo como ustedes me casan, lo tumbo todo, era un buen terreno, entonces sembró maíz blanco, que lo llevo. Ya desde noviembre la campo nació calle. Entonces yo fui a comentarlo nomás. Los sancoché y los puse sobre los cimientos, sobre el puño. Madre, creo que a luz de fuego lo que se de 3 días, entonces sentí que soy más, mismamente con el calentura de la madre. ¿Qué pasa? Entonces, al rato van a moler, van a venir a entregar a luces el sacado, así como pozol, va a poner su cacao, su questor. Está bueno. Entonces allá lo creí que hay los anuncios. Mucha gente me dice que ¿por qué lo hacemos? Estamos pidiendo, está ayudando acá. Estamos pidiendo algo, a que se la está saliendo, ¿no? Pues no lo dejamos. Pero yo digo, Dios mío, pues se me morían mis pollos, se me morían mis gallinas, se me morían todo. Y les digo, así les dicen, señores paganos, cuídenme a mis animales, este año te voy a dar un pago para que comas. Kosian, don kosianti, hendak karkari. Nanti ini ia bela kis. Atas 2 meses rumah dia mendete, aku anjing hijo dia. Sakit itu dia, sakit section dia. Pero no change nene como dia, kaleti, todo sasakat. Pero us chabinti chamba dia, aku macam tu ni dia. Aku anjing istilah macam rumah dia tu ni boleh sesakat. Pero kami no que me ya yo ahí mamá mi madre ya de la que ya shi para otro ya shi o jamás lo sabía Cada 2 años yo estoy pensando en el estado de esa no para no decirlo allá, cada cara para tu lado presentamos que me pasó de que
Uchme mulogo, kuyes kahal humpelchi, beyuchi juntunushi bale, uchi na. Tiletana, ujole mulo humpel acto shankutipil tuchumukilwit. No hol. Utsoyanchi tanshel yukolkab. Le degustano kadi tukle kadi celena. Ulu kini tak sunah yang jauh lebih biar jadi kini mamai apa pun tu yoko. Pasti kan balik ku yoko ni kapang ni. Ma yoko. Tak saya ni yoko cubele tak kau tak yoko cubele. Madin nak kasih basuka dia ni mama. Menu kai nak tewa. Basin papel tu ya orang yang bukan aku. Itu bukan bisa dengan cuma bukan orang bukan yang tertutupi wae pues tiang wale bulan kustati chana tiang euchlen tu roti wale khati wale tu chumbe se tu chimbaleti tu kok sitani upala Wah ikut kasi baru kaya kini beti level apa pusing transen jauh mei mas jauh mei ikat cere ikat begitu ni. Vale, digo, mi hermano está bien, no te dije que la caseta no lo vamos a aportar, le digo, porque ella quiere que vamos a aportar la caseta. Le digo que no, le digo. Una casita parece una persona que se está bajando, le digo. No, le digo, mi casita que se queda así, le digo. Pasando mañana se está le estoy quedando bien así las cositas esas grandes, le digo. Ándale, lo vamos a cambiar, le digo. Ahí lo vamos a ver qué le falta. Pero mientras que ahorita que está bien, estamos bien también, le dije. Pero vesticar li tu shutani tu beno uche wala ila kishanina kahat balene ya ke onti ya apa harus itu dengan bagi kita buat ya tapi waktu yang kita modal ni ada tu orang boleh shalina orang estina itu yang jatuhnya pun tidak patut dengan yang terbuat dari bahan yang pakai kok material termat dan tidak lama dari Tome atas ini post-it dan nilai masakan kok kalau dia kan ada blok sana komensis oh akses Yama ke kucol de dingo ba de yaho tome ebiji diwa kai bala ko koma kiana tu shi bukhil bala tu yang kene ku ulia sho ko shak de katu katsi bo di kiana ba ma tiale katsi bo ula kushtale shi ma ula lugar ko daga kucing momento di linguaggi che immagino come ora yang kuke na come we kushi kulai akina kaiste piwa di momate ora ora yo bate kuma ke skala anjo be chan pitu ikela
mi mamá y mi papá de echar la cosa. Que alguien más, su gente echan nada más a todos de le echan shalina ya acá, ¿no? Acá cayó desde 8 años, desde 60 años, más o menos, desde la guerra. Macro Milot, ser de natal, es hombre, nivelación de la jotlana. Contado un pole, inside shop de palcos que sobre los muros de la gran pirámide se edificó la Ciudad de México. Que aquel edito que incomparable, ¿verdad? Que había de los lugares en Canchan en el inicio. Muros de Anchapelo, completamente o Tony Kima Cotonica, hay que ver tan mejorar que no veo propone de este momento, pero Pablo, no es malo, pero sí está afectando esos cuartitos de fondo que le dio a la gente. Eso hizo de que la gente descuidara mucho su charla, porque le damos pertenencia a esos cuartitos de fondo. O sea, las cosas, bueno, yo no me voy a esconder, ahí veo un movie y todo, solamente regreso para la temporada de sequía. Entonces prácticamente como que no concuerda o no es compatible con la forma de vivir de la gente. Claro que eso está beneficio, ¿no? Pero habría que diseñar otra estrategia fundamental para que no incida el efectivo. Este digo ven pasar. Yo voy a trabajar por el sanado patio. Yo sé que lo es. Ajá. Ahora que dice, voy a saber cómo te toca la gente. Más de la dejamos. Luego hasta la escuela en hija. Ley Kushani Babayan como 85 años, 85 años. Kushani ya chati usuta de pakina. Belai la dula kali kalau mejor le ve YouTube le te sentimiento su ojo de la y casi valorar que termina, ¿verdad? Y casi iguales, yo crecí allá, pero nada, se la tengo mismo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que ahí hay varias perspectivas, ¿no? La primera que yo vería es el agotamiento de los recursos naturales, por un lado. O sea, los materiales cada vez son más escasos para construir las casas. Habría también que hay lugar para mejorarlas con algunos materiales modernos. O sea, el piso de tierra puede no ser lo más, digo, el piso de cemento puede no ser lo más apropiado, pero habría posibilidad de hacer otras cosas. Pero también hay un problema inherente a la urbanización de esos pueblos, es que están, y eso ha pasado en todo el país, creciendo hacia adentro. Yo llamo el crecimiento hacia adentro es que no hay un desarrollo de nuevos barrios en el pueblo, sino que todas las construcciones nuevas se hacen dentro de los solares, a costa de ese espacio vital que tenía la familia. Entonces ahí hay una perspectiva que yo rara vez he visto analizada, ¿no? Y aquí en Yucatán, porque hay más espacio, no es tan grave, pero en los pueblos del Estado de México son verdaderas aberraciones lo que está pasando. Sí, bueno, aquí lo que se tiene es que son terrenos grandes, pero es la familia extensa. O sea, vive el papá y varios hijos. Mientras sigan viviendo ahí, es lo que decían, o sea, construyen sus casas en el mismo terreno. Entonces, esta redensificación que se da no implica dividir. O sea, el concepto de propiedad es muy diferente, ¿sí? Te dicen, de ese árbol a esa piedra le corresponde a esa familia, y a mi otro hijo le corresponde de acá hacia allá, y de ese otro árbol hacia allá. Entonces se reparten el espacio, compartimentan el espacio, pero es uno mismo, o sea, no se divide. ¿Qué es lo que sí pasa cuando los hijos se van a estudiar y salen? Entonces ellos ya no regresan y dicen, bueno, pues divide la casa. Y entonces la casa, la escritura, se hacen 3 escrituras, 4. Entonces si dividen el terreno, quedan terrenos pequeños, luego ellos lo venden porque no regresan. Y ahí es como se va dando este problema, que el solar se va disminuyendo y las actividades van desapareciendo. Porque en el mismo solar es donde se cultiva, es lo que decía doña Elena, o sea, no es caro, o sea, el guano tú lo puedes cultivar y crece solo en el solar, y con ese mismo guano puedes reparar tu casa, o sea, porque vas a estar cambiando cada cuánto, 15 años, 8 años, vas a estar cambiando 2, 3 guanos, 20 guanos, una mata te lo puede dar. Entonces sí hay manera de que el recurso en las comunidades para eso se dé. Lo que sí ya no hay cerca es la madera. Y también otro proceso que se ha dado es la pérdida del territorio. Cuando se vende el ejido, entonces ¿de dónde sacas la madera? Tienes que ir y comprarla. Pero mientras tú tengas madera, lo único que vas a pagar es el flete. Es lo único que pagas. Pero el recurso todavía se tiene. Donde hay ejido se puede todavía tener. Cuando se tiene territorio se tienen los recursos. Cuando se vende, se pierde el territorio, te quedas sin nada. Ahí se mencionaron muchas especies que se utilizan para la construcción de la casa, pero en total, obviamente cada especie constituye o es utilizada en una parte específica de la casa. No todas las especies se utilizan para lo mismo, porque vienen siendo los troncos, pero vienen siendo como los pilares aquí, que son una especie, los que son los travesanos son otra especie, y así sucesivamente. Como cuántas especies en general, no solamente de una sola casa, sino de lo que has muestreado, cuántas especies diferentes de plantas son de las que has contabilizado. Sí, bueno, nosotros hemos contabilizado pocas, porque ahorita ya casi no hay terreno, como unas 36, 32 en algunas poblaciones, pero Lourdes Villers, bióloga, hace un estudio muy bueno, lo volvimos a publicar en el libro de Xanimnac, La Gran Casa de los Mayas, que está en línea, y ella identifica en Cobá 45 especies. O sea, por ejemplo, para los mojocón, los ocón, el balo, el pachinato, las maderas duras, pues hay varias especies, 4 o 5 especies que puedes utilizar dependiendo de la región.
pero ella identificó hasta 45 especies en todo, o sea, de maderas de las cuales hay unas que se repiten para ciertas estructuras, ¿no? Entonces cada estructura puedes tener una variedad de maderas para poder escoger de maderas duras, que es lo que se va a dar cuando tienes un buen monte. Cuando ya no hay un monte, entonces se va reduciendo, que es lo que está pasando ahorita, ya se reduce hasta de 10 o 15 especies, ya se van reduciendo en ciertas zonas, y eso lo hicimos en Machcano, Calachó, que es la misma zona que está por ahí, que se va reduciendo. Ellos todavía tienen un poco cerca el PT, y entonces pueden conservar todavía también más especies, pero en otros lados ya definitivamente han perdido casi todo. Y el conocimiento de las especies, ahí es lo importante, que no se da luego cuando amarran los tablados, que ya los barqueros nuevos, más jóvenes, ya desconocen muchas especies, es porque el primer escenario de aprendizaje es la milpa. De la milpa es donde se aprende, o donde se conoce más bien, todo lo que es las maderas. Entonces cuando se va a la milpa, dicen, bueno, este es chacté, no lo cortes, limpia aquí, déjalo crecer. Entonces los niños van conociendo todos los tipos de maderas que hay, aunque no sepan para qué va a servir. Entonces es esencial ese primer escenario de aprendizaje, donde conocen el monte, conocen todos los recursos naturales, y cuando llega la ocasión de amarrar una casa, es cuando se dan cuenta de que qué madera sirve. Ahora, mira, tráete el chacté, lo vamos a poner aquí como va a ser el novocón que vas a poner aquí. Y en eso empiezan a cazar todos los saberes, ¿no? Con los nuevos saberes de la estructura. Entonces ese es el segundo escenario de aprendizaje. Si ya no se hace milpa, ya no se amarra, entonces estamos en la última generación que tiene esos saberes. Buenas tardes. Yo quisiera saber si en la labor etnográfica se tuvo algunos alcances de la diferencia que existe tanto en la barra simbólica como en los dos barrios, ¿no?, los antagónicos, que son el de San Román y el de Plato Negro, si le daban este mismo valor a la construcción de las casas. Sí, bueno, ese es un trabajo puramente antropológico, muy de corte etnográfico. Originalmente, cuando empezó el proyecto, teníamos en mente hacer un video de cómo se amarra una casa. Y entonces era pagar, buscar la casa, pagar todo para que se amarre y grabar todo, porque luego si no se va a perder. Conforme fuimos avanzando en el trabajo ahí en Muquini, me di cuenta que hacer eso, darle por vencido, es como decir que es la crónica de una muerte anunciada, lo que siempre menciono, porque lo vas a hacer porque ya se va a perder, entonces ya te diste por vencido. Lo que nos fuimos externando, lo que detonó hacer el documental de esta otra forma, ya con un trabajo más etnográfico, a manera de charla, fue el testimonio de Juan de Dios. Él fue la última entrevista que hicimos, porque era muy difícil que él contara, ya no nos había platicado en Córdoba, pero contarlo entre las cámaras es complicado, lo ven, cómo se le corta la voz cuando lo platica, y eso fue lo que ya aprovechamos a hacer una entrevista más larga. No hay diferencia entre los barrios en Uquini se fueron creando desde mucho antes, pero el conocimiento es uno, o sea, los maestros que amarran casa, uno vive en lo que es San Román, otro vive por San Isidro, entonces dos viven por San Román, ¿no? Y uno en San Isidro, son 3 los maestros, pero no hay ninguna diferencia. O sea, esa historia de los barrios, todo eso es una historia aparte, ¿no? O sea, los saberes son generalizados, los que se dan en el pueblo. Yo creo que ahí en los barrios, o sea, me sorprendió la pregunta de la compañera, y se me hace muy interesante, porque yo sí he notado en el trabajo de campo,
trabajando en el sur de Campeche, en ejidos que habían sido, en ampliaciones de ejidos de pueblos viejos de Campeche, sí era recurrente el hecho de que somos del mismo pueblo, mas no del mismo barrio. Esa es una respuesta que se me grabó en un ejido que se llama La Desconfianza, a López Mateos, Adolfo López Mateos, La Desconfianza, que era un ejido chiclero, bastante interesante, pero eso fue recurrente en las entrevistas en ese ejido. Sí somos todos del mismo pueblo, no me acuerdo del pueblo en particular, pero no del mismo barrio, y eso ahí el señor hacía una separación de muchas cuestiones. O sea, no tampoco conozco el pueblo, pero sí, o sea, a mí yo sentí que el señor se sentía mestizo y no maya, y que el otro barrio estaba haciendo la diferencia con la gente indígena. Entonces ahí hay una cuestión muy particular y me parece muy interesante la pregunta de la compañera, ¿no? Claro, en tu investigación no salió, pero no estaba por ahí. No, es que son realidades diferentes. El sur de Campeche son poblados que se crearon con migraciones que llegaron de diferentes pueblos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se conforman los barrios? Y eso es muy claro. En Calquiní, los barrios se van conformando cuando llegan los españoles, y entonces empiezan a hacer todo el proceso de centralizar para poder controlar, ¿no? En el control empiezan a movilizar pueblos, y esos pueblos son movidos a pueblos cabeceras, lo que eran las encomiendas más grandes, donde estaban los conventos, se mueven hacia allá. Al llegar, pues ellos se organizan y se forman barrios porque vienen del mismo pueblo. Entonces, pero Nuquini no, Nuquini es un pueblo que ya estaba y permanece, de hecho era el pueblo más grande, y por eso tenía esa diferencia de dos barrios, porque era un pueblo de los mayores. Y como unos 40, 50 años, bueno, de la caída de Mayapán, regresan los Ajcanul, regresan los Canul a lo que es Calquiní y vuelven a retomar el poder de todo, y empieza a crecer lo que es de nueva cuenta Calquiní, y luego llegan los españoles. Pero Nuquini es la encomienda más grande que hay. Al llegar a los españoles, ahí se escribió el ritual de los bacares, y gran parte del códice de Calquiní también se escribe ahí, y la historia de los barrios va mucho más allá de la llegada de los españoles que se va dando, ¿sí? Entonces no es la misma circunstancia que se genera con eso, porque lo vimos también en Maní. En Maní la creación de los barrios está muy bien marcada. Por eso este proceso de reacomodo que se va dando de los pueblos que al llegar los españoles para poder tener el control. Entonces, además de que muchos pueblos casi desaparecen por completo, el 90% de la población muere con las epidemias, y entonces empiezan a reorganizar a todas las comunidades y las reúnen en un solo asentamiento, y ahí es donde se van formando los barrios, ¿sí? En este caso no sucedió así. Nuquini desde el periodo mesoamericano es el mismo pueblo y no ha tenido migración de otros lados. Entonces es un caso especial, y en el caso de Juan de Dios no es ninguna discriminación. Él es de los maestros que es un maestro normalista. Él da clases en maya aquí en Yucatán, en Yaxcabá, y lo que él expresa es algo muy importante, porque lo que lo desarraigó de su cultura fue la educación, ¿sí? No sé si vieron al inicio quiénes son los maestros, quiénes son aquel que tiene la vocación para ser maestro que amarra casa, aquel que no va a la escuela, ¿sí? Aquel que no le gusta ir a la escuela es el que se va a la milpa, el que trabaja, hace todo. Él es el que va a tener los saberes, él es el patrimonio vivo, ¿sí? de este patrimonio material. Ir a la escuela te va a desarraigar de todo, la escuela te desarraiga de tu tierra, ¿sí? Y eso es lo que él experimentó, lo que muchos experimentan, el desarraigo. Pero a diferencia de muchos otros, él sí reconoce, y llega un momento en que dice: se me abrió el aliento, o sea, se me abrió el entendimiento, que es un proceso que te puede pasar de niño, te puede pasar de grande, o en su caso, después de varias experiencias que tuvo, se dio cuenta de todo esto, y por eso externa este testimonio, a diferencia de doña Elena, que toda la discriminación que existe en torno a lo que es la vivienda
planteada desde un colonialismo interno por el gobierno, a ella sí le impusieron, como a muchos, como a todo el pueblo, como a todos los pueblos originarios, se le impone la vergüenza. Es una vergüenza que se le impone por vivir en ese tipo de viviendas. Pero ella, con toda la filosofía que tiene de su cultura, de la cultura del pueblo maya, ella dice: yo entendí de que no es que seamos pobres, es que es otro modo de vida. Y eso, doctores lo que sea, no llegan a ese entendimiento, a ese razonamiento filosófico en el cual doña Elena llega con una experiencia de esta filosofía de cómo habitar el espacio, porque no ha sido contaminada, ¿sí?, por la educación institucionalizada, ¿no?, hegemónica. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Hace unas semanas hubo un conversatorio de saberes donde conocí su investigación y la verdad es que me quedaban como que muchas cosas pendientes, ¿no? Y entre ellas, una pregunta que quería hacerle se relaciona con la parte final del documental, donde mencionan que, o sea, los contrastes que hay, por ejemplo, con el condena una casa sin considerar los saberes de las comunidades. Con lo que usted ha investigado, ¿qué propone o qué medidas tendrían que tomar para que esta situación no siga pasando en las comunidades? Sí, mira, el problema más grave es la discriminación, es la exclusión. Desde la llegada de los españoles, la casa se le llamó choza, ¿sí? Y hoy día los maestros que amarran casa, que son todos los sabios, los llaman palaperos. O sea, esta discriminación lleva siglos, y no ha desaparecido la casa solamente por la resiliencia que tiene el pueblo maya para afrontar todas estas exclusiones que se han dado a través de los siglos. Entonces lo primero que hay que hacer es la revaloración. Esta revaloración va a darle la verdadera clasificación que debe tener, que es lo que hemos estado haciendo desde el año pasado con la administración federal anterior. El principal promotor de esta exclusión, de esta discriminación, es el gobierno federal, es el Coneval, porque el Coneval es el que establece los indicadores de pobreza, y en sus indicadores de pobreza aparecen los muros de tierra, los pisos de tierra y los techos de guano. Y lo ha dicho, y bueno, Rogelio Robles lo comentó en Campeche, que pues hay que desaparecer todos esos techos de guano. O sea, porque mientras siga habiendo techos de guano, mientras siga habiendo muros de bajareque o pisos de tierra, sigue habiendo pobreza, ¿no? Entonces, la SEDATU, con su programa de apoyo a la vivienda rural, es abatir parte de esta pobreza. Una es la pobreza alimentaria, otra la pobreza de la vivienda, y entonces es eliminar toda la arquitectura vernácula, no solamente de aquí, de todo México. Los sistemas constructivos de tierra, de adobe, de tapial. Lo vimos con el sismo, que es lo que dijo Peña Nieto. Las casas se cayeron porque eran de tierra. El igual número de casas se cayeron de tierra que de concreto. Por eso no lo dijo él. Y todas las casas de concreto es escombro, es basura. Pero todos los muros de tierra se vuelven a revolver, se echan agua y vuelves a levantar tus muros. Lo mismo acá. Los huracanes levantaban los techos. ¿Qué se hacía? Se levantaba el techo y se volvía a colocar. No pasa nada, ¿sí? Entonces, mientras esos indicadores sigan, eso no va a cambiar. Y nosotros estuvimos gestionando constantemente ante la CONAVI. Logramos que ellos entendieron que sí, es un grave error. Yo platiqué con ellos y junto con otros especialistas en el tema se platicó sobre eso, pero ellos estaban atados de manos porque ellos se rigen por los lineamientos del Coneval. Entonces quien tiene que modificar, no solamente con decir, bueno, vamos a modificarlo. ¿Por qué? Porque ellos mezclan los desechos, lámina, cartón, plásticos, lonas, lo mezclan con el guano, con el bajareque, que son sistemas constructivos milenarios, que en otros países es patrimonio, y aquí lo están
catalogando como pobreza. Entonces tiene que modificar y excluir o reclasificar esos materiales como elementos patrimoniales, no como indicadores de pobreza. Ese es el primer paso. Pero hasta ahorita no nos han hecho caso. Lo que vamos a hacer a través del ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, en su capítulo México, es pues hablar con Román Meyer, que es el próximo secretario de la SEDATU, y vamos a pedirle una cita con él, presentarle el pronunciamiento que hicimos el año pasado cuando se estrenó el documental, el estreno aquí en la ciudad, porque el estreno fue en el pueblo, el primer estreno fue en el pueblo y ya luego se hizo aquí en la ciudad, el segundo estreno. Llevarle ese pronunciamiento que desde el año pasado se hizo y llevarle también el documental para que entienda, ¿no? A través, no solamente porque nosotros lo decimos, a pesar de que ya hay investigación al respecto, sino la misma comunidad, los mismos habitantes, que escuche de voz de ellos a través del documental que está mal lo que están haciendo. Entonces ese es el primer paso que debería hacerse, es donde estamos luchando. El segundo paso es entonces hacer declarado patrimonio, un patrimonio cultural, pero no un patrimonio cultural material. No es la casa lo que hay que declarar patrimonio, porque la casa solamente es la materialización del verdadero patrimonio. El verdadero patrimonio es el patrimonio inmaterial, que son los saberes para amarrar la casa, esos saberes tan complejos que tiene esos dos escenarios de aprendizaje. Entonces, si se declara patrimonio inmaterial, lo que se tiene que hacer es preservar esos escenarios de aprendizaje. Va ligado a la milpa, entonces se tiene que fomentar también la milpa y se tiene que seguir reparando y construyendo más vivienda para que este proceso de transmisión no se corte. Entonces ese es el segundo paso, y eso se tiene que hacer a través de una declaratoria. Y si nos vamos a la máxima declaratoria internacional de patrimonio de la humanidad, eso ya lo gestionamos. Hablamos con el doctor Francisco López Morales, que es el director de Patrimonio Mundial hasta ahorita, no sabemos quién va a quedar en la nueva administración. Presenté la propuesta desde el 2015, presenté la propuesta de la declaratoria y la aprobó, pero se tiene primero que ver la declaratoria estatal y tener un plan de manejo. Y como es patrimonio inmaterial, lo que se tiene que hacer es que los poseedores de este conocimiento son los que tienen que dar la autorización y son los que tienen que estar involucrados directamente con este plan de manejo. No es el gobierno, no somos nosotros los académicos los que tenemos que hacer, son ellos. Entonces, pero ese es un proceso que también lo estuvimos viendo cuando presentamos el documental, que se vio que el gobierno dijo sí, vamos a hacerlo, pero nos estaban pidiendo que se registraran ante esta encuesta que se está haciendo sobre la identidad del pueblo maya, ¿no? Que ya afortunadamente ya no continuó, y que ellos tenían que registrarse para poder recibir el apoyo y ser reconocidos. Y ahí dije no, porque no somos nosotros quien reconoce a quién es su maestro Kashna. No somos nosotros quienes con una llenada de una encuesta vamos a decir si son mayas y si ese patrimonio es del pueblo maya. Es la misma comunidad, lo decía en el documental, se decía, bueno, cuando murió mi tío yo ya sabía y la gente ya me empezó a buscar a mí, ¿sí? Entonces es la comunidad la que reconoce quién es el maestro que tiene los saberes, y a través de ellos se tiene que hacer este proceso. Nosotros como universidad estamos cortos para poder hacer un trabajo tan amplio. Solamente tenemos reconocidos quiénes son en Nuquini y quiénes son en Maní. Quizás haya poblados donde no existan eso, pero sí se tiene que identificar y a través de ellos tener el reconocimiento primero y poder hacer estas medidas. Y cuando ya se tenga esta declaratoria de patrimonio inmaterial, entonces sí se puede pasar ya a la propuesta de un patrimonio de la humanidad que se fue presentado ante evaluadores, representantes de la parte oriente y de Sudáfrica, del patrimonio de la humanidad inmaterial,
y ellos dijeron que tienen todo para poder ser patrimonio de la humanidad, pero el gobierno ahorita no está apoyando, a pesar de que ya se le dijo, ya se le presentó, y entonces quiere meterlo en un esquema institucional y como que por ahí no. Entonces lo que tenemos pensado hacer, ese nuevo gobierno no sabemos cómo vaya a plantearse las cosas, pero podemos hacerlo por fuera de México. Y por eso, como soy miembro de comités científicos internacionales de patrimonio inmaterial, de arquitectura vernácula, y entonces a través de ellos es que vamos nosotros a hacer la propuesta, pero sí tenemos que organizar al menos con los poblados que tenemos. Es un trabajo que todavía, en lo que termina este proyecto, que termina en julio, vamos a ir trabajando y pues continuaremos. Pero esos son los pasos: primero cambiar el Coneval y luego darle este reconocimiento, para que a través de ese reconocimiento entonces todas estas políticas públicas hegemónicas no tengan validez o tengan que modificarse para poder aplicarse allá. Entonces decir, no, si tu política está destruyendo el patrimonio, entonces tienes que cambiarla. No se trata tampoco de que ahora todos van a vivir en casa, o sea, todos tienen que vivir en casa de guano. No, no es eso, no es una obligación, es una opción. Yo quiero vivir aquí y eso es un patrimonio de la humanidad y va a tener ese reconocimiento. Pero si no quiero vivir, pues también, o puedo tener mi casa de guano y mi casa de concreto, y pues sufriré en la casa de concreto, pero pues tendré la casa de guano para irme luego. Entonces cuando haga más calor, como dice Juan de Dios, cuando empiece la sequía ya me regreso a mi casita. Pero es ya tener la opción. Ahorita no hay opción, son políticas hegemónicas las que se imparten. Algo interesante es ver cómo la casa de guano se vuelve también un hábitat ecológicamente adaptado. O sea, y a raíz, o sea, cómo mencionas que pues también tiene que ver con ese conocimiento en Amilpa, que se aprende en Amilpa, y pues en sí no es solo el conocimiento de cómo se construye, o sea, es todo un saber de construcción, sino también es un saber religioso, es un saber de creencias. Ahí mismo pues se gestan, por ejemplo, los varios rituales que se hacen dentro de la casa. Entonces es un cúmulo de saberes que van más allá de lo constructivo, sino van más también a la cosmovisión. Entonces es bueno este documental porque te muestra cada uno de esos aspectos, te muestra hasta los aspectos emocionales, cosa que otros documentales dejan de lado, pero conmueve y te hace llegar, o sea, te hace sentir en realidad cuál es la importancia de tener una casa de guano y cuál es la importancia de preservarla. O sea, porque pues es todo un saber ancestral y un saber que persiste, o sea, que perdura y que está todavía latente. Así es, lo que también vemos aquí es esta filosofía para habitar el territorio, ¿sí? Porque el territorio es todo, es un micro y un macrocosmos que está, y desde lo que es la casa, desde la bendición que haces, desde lo que es el cash que vas a dar, porque el terreno no te pertenece a ti, tú tienes que pedir permiso. Como decía en Alandi, las cosas se están dando, se están vendiendo, el solar de aquí está saliendo, entonces hay que ser parejos, y aquellos que también cuidan el lugar, que existen, que están ahí, pues hay que darles también, y por eso se hace el Hetzlum cada 2 años, y cada año se pone solamente hasta acá para que puedan comer. Entonces es esa otra visión en donde el territorio, somos parte del territorio, no el territorio nos pertenece, ¿no? Es todo lo contrario del capitalismo, ¿sabes? Apropiarte de las cosas. En este caso no, o sea, no nos pertenece, aunque tú tengas tu escritura, o sea, no es tuya, tienes que ganártelo, tienes que ofrendar. Y esta relación no solamente se da en micro, en lo que es la casa, lo que es con el Kesh o con el Hetzlum que se hace en el solar, se hace también en la milpa, se hace con Chac, se hace con el Hanlicol, que se hace ahí para agradecer por lo que se te ha dado, ¿sí? Tanto del maíz como de la miel, como de todo lo que estás cosechando y te está dando. Lo dice muy claro cuando hablan sobre la milpa y el alush, ¿no? que putis cómo queda, ¿no? O sea, tenía calentura hasta la madre, ¿no? Entonces, él lo menciona, dice, sembró 3 mecates, se lo dieron, o sea, no digo, no, pues ya creció y ya tuvo, ¿no? Se lo dieron, o sea,
es algo que se te está dando, ¿no? Entonces por eso tenía que agradecer por lo que se le dio. Es esta visión, esta filosofía de habitar el espacio. Esa es también la riqueza que logramos entender, porque esto es un proceso de aprendizaje que llevamos desde el 2000, estoy trabajando en este tema, y hasta ahorita vamos entendiendo que esa es una filosofía del habitar, ¿sí? Y eso es por un trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, de los que he invitado a colaborar en un proyecto a través de 3 proyectos consecutivos que llevamos trabajando en el tema. Entonces, eso es una línea nueva que todavía no hemos explorado, porque la acabamos de entender que existe algo así. Sí, ahí ya también había el Luché, ¿no? El monte. Toda la concepción del monte es muy, muy compleja, ¿no? O sea, el monte es primero el lugar donde se puede hacer milpa, pero hay toda una bola de espíritus que ahí viven, ¿no? Yo no hablo maya y en las zonas rurales te das cuenta que existe, pero muy poco, ¿no? Por mi falta de entendimiento de poder entablar una conversación verdaderamente abierta con la gente, no en maya, porque siempre el español pierde mucho. Pero sí hay una concepción de todo el espacio que es el Uché, el monte, muy, muy, muy compleja. Les tengo un comentario y una pregunta y un anuncio. Empiezo con el anuncio. En el Banco de Yamontasma tenemos una colección, gracias también a la colaboración de unas 70 maderas 85 a base de una colecta de película de ramino de especies usadas para construcción rural. Entonces ese es un anuncio, cuando los tengan que observar, es una colección de tablillas de la biblioteca. Entonces ya hay un registro de esas cosas por allá. Muchas felicidades. Es de verdad un trabajo precioso. Y a mí me emociona particularmente porque tengo muchos años pensando, ¿qué están haciendo los arquitectos que no acaban de cazar esas cosas? ¿No? Me da muchísimo gusto ver que está en un excelente nivel y en excelentes manos estas ideas. Y pues si tienen por aquí dudas los que están estudiando la carrera aquí, pues es un excelente tema de gestor, porque justamente lo que necesitan en esa conexión con las autoridades federales e internacionales, justamente trabajo de gestión. Entonces, y que sale de la mano de los investigadores realmente, ¿no? Pero también me gusta mucho y creo que habría que consolidar desde mi punto de vista como bióloga, medio agroecóloga y así, habría que consolidar la gestión y la idea del trinomio, o sea, que no se piense solamente en los superbeneficios de la palabra, sino que es feliz, pero no nos podemos quedar solamente en gestionar la palapa, sino que es el trinomio milpa, o sea, sin milpa y sin bosque alrededor de la milpa no hay palapa. No importa si conservamos los saberes, si al rato, como está pasando, no están las especies que están originalmente sirviendo, pues no hay palapa. Y después de esto, el solar, porque ahí es ese trinomio en donde milpa, solar y palapa tendrían que ser una misma unidad de conservación, porque el solar es el vivero en donde ellos ven las cosas que realmente les interesa conservar, entonces lo que está al alcance de la mano. Y la milpa, bueno, pues ya sabemos que tiene muchísimas especies, no solamente 3, y muchos de estos maderarios para eso. Entonces, bueno, yo propondría que se tendría que gestionar el trinomio de milpa, solar y palapa. Y por otro lado, pues, igual que los milperos están vendiendo, si la gente está vendiendo el terreno,
pues es por varios problemas, ¿no? Liberar elegidos, para muchos. Pero, ¿qué tal certificar a los paraperos? A nivel internacional, como patrimonio, como quieran, pero que la gente sepa que puede tener un certificado, así como el título de hijo que se fue a estudiar en secundaria, que puedan sentirse orgullosos de que tienen estos saberes y que tienen el gusto de transmitirlos. O sea, yo pienso que un tipo de certificación como SNCS ya está certificando a algunos agricultores que conservan semillas criollas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso, ellos, tú le ves la cara y dices, no, yo estoy certificado porque yo conservo un milpa, ¿no? Con semillas criollas. De igual manera, ¿no? Certificar a los palaperos que quedan, a los constructores, a los arquitectos mayas, ¿por qué no? Y yo creo que eso podría rescatar mucho a nivel incluso internacional. Ahora, el factor pobreza es otro asunto, porque si tú lees las cosas que seguramente lo has visto en la ONU, incluso la FAO, hablan de pobreza comparado con el modo de vida europeo. O sea, todas esas definiciones vienen de Inglaterra, vienen de Francia, vienen de Estados Unidos, de estos países que no tienen nada que ver con la diversidad que tenemos acá. Entonces, ahí también esa gestión que ha pasado a nivel internacional, pero de ahí es donde se agarra el gobierno federal para justificar algunos pedacitos de apoyo federal. Sí, todos ya lo consideramos. Por eso no es una declaratoria de patrimonio material. O sea, eso no nos funciona, eso es segmentar todo. Entonces, bueno, como no dice presentación, la presentación yo tengo un esquema igual tripartito de lo que es la filosofía, que es, o sea, los saberes para amarrar la casa es muy complejo, es sumamente complejo, y por eso merece ser declarado patrimonio inmaterial, los saberes como tal, porque los saberes tienen toda la carga cultural, toda la cosmovisión, toda esa filosofía. Eso tienen los saberes por un lado. Por otro, todo esto está relacionado con los dos escenarios de aprendizaje, que es un escenario es el monte y el otro escenario es el solar, donde se amarra, donde se repara la casa. Los tres en su conjunto hacen de todo esto un patrimonio biocultural, porque está todo relacionado con la naturaleza. O sea, la casa, todo te lo da la naturaleza. O sea, no necesitas nada de fuera, todo te lo puede dar la naturaleza. Así ha sido por milenios. O sea, el vestigio más antiguo tiene 3000 años, el que se ha encontrado de la casa como la vemos ahorita, de 8x4, 4 balcones, muros de bajareque, techo de guano. Es lo más antiguo que se ha encontrado porque estaba enterrado, por eso se pudo encontrar. En ese esquema es como se hace. Entonces, cuando se declara patrimonio de la humanidad, un patrimonio inmaterial, lo que procede ahí es hacer como unos derechos de autor, en donde la misma UNESCO establece, por eso tiene que tener el consentimiento de los poseedores de ese saber, garantiza su protección, que nadie más va a poder establecer o ejercer estos saberes más que ellos, porque están ligados a la cultura. No es algo que puedas aprender en la escuela. Entonces, no porque vayas a donde te tomes tu cursito ya vas a saber hacer casa y ya te puedes decir que eres un maestro Kashnah, ¿sí? Entonces, en ese sentido tiene que estar ligado a estos tres elementos, que es la filosofía, que es y los dos escenarios de aprendizaje, y la misma UNESCO lo reconoce. Entonces, en este proceso se reconoce como patrimonio vivo, se le reconoce como patrimonio vivo. Lo que yo estoy ahorita
promoviendo, y ya lo comenté con el rector de la universidad y está de acuerdo, porque otras universidades lo han hecho con los maestros cuescomateros, los que hacen cuescomates en el Estado de México, se les ha declarado arquitectos tradicionales. El término no me gusta mucho y no aplica para acá. Entonces lo que queremos hacer nosotros, y eso queremos ya platicar bien, al menos con los que ya hemos trabajado, como para hacer un reconocimiento a través de las escuelas de arquitectura y de la misma universidad, de que se les declare arquitectos que amarran casa, ¿sí? Porque la casa no se construye, la casa se amarra, y se amarra como muchas cosas en la cultura maya, se amarra como cuando a la mujer después de tener hijos, se amarra cuando en el Hetzmeik, cuando se hacen las vueltas y se vuelve a dar vueltas en sentido contrario para poder amarrar las cosas. Son muchos elementos de la cultura que se van amarrando, por eso el libro se llama Amarrando los Saberes, y por eso es tan importante, así también como se amarra el tablado, que es como una apropiación que se tiene, pero que nace en el sistema constructivo de la casa. Entonces todo esto está garantizado si lo hacemos dentro de este proceso de patrimonio de la humanidad, que ya lo teníamos así como que tienes que tener la autorización para poder ver si lo presenta ante la UNESCO. Eso ya está, pero falta que el gobierno establezca las medidas. De lo contrario, si el gobierno no establece medidas, la opción que nos queda es declararlo por fuera a través de los comités científicos internacionales, donde formamos parte varios mexicanos de esos comités, que se declare patrimonio en riesgo. Hacer una declaratoria de patrimonio en riesgo significa que el gobierno se vio incapaz de proteger su propio patrimonio, por lo tanto la UNESCO llega y lo protege porque el gobierno no fue capaz de hacerlo, ¿sí? Es un costo político muy grave, pero no vemos otra opción, y si no hay nada, hacia allá vamos a tener que movernos. Les agradecemos muchísimo al doctor. Tenemos otro seminario todavía en noviembre, esperando verlos por aquí, y pues hago entrega el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia a Aurelio Sánchez Suárez por compartir sus conocimientos y experiencias en el Seminario Permanente de Biología, Patrimonio Biocultural y Diálogo de Saberes, con la proyección del documental Ichil Shanil Nag, en la Casa del Guano, llevado a cabo en esta sede foránea de la UNAM el 26 de octubre, firmado por el director de CEPSIS, el doctor Adrián Figueroa.